Bienvenidos a uno más de mis videos de esta serie de repaso para el ENARM. En esta ocasión vamos a hablar de la patología benigna de mama, que es un tema de importancia intermedia. Sin embargo, hay que tenerle más énfasis al estudio de fibroadenoma y mastopatía fibroquística. Probablemente nos vengan algunos casos clínicos. No olviden seguir mis redes sociales. Se las dejé aquí en esta diapositiva. Todos los días estoy subiendo casos clínicos y 24 horas después estoy subiendo la respuesta correcta junto con su explicación. Comencemos con el tema. La patología benigna de mama es más frecuente que la maligna, hay que tener mucho en cuenta esto. Y tenemos que la patología benigna de mama es un grupo de alteraciones en el tejido mamario, las cuales no tienen la capacidad de diseminarse, que responden a mecanismos de tipo hormonal y algunos factores externos. En cuanto a signos y síntomas, cada patología va a tener características específicas, pero la guía de práctica clínica nos menciona como definición que se van a manifestar por dolor mamario, masas, nódulos, turgencia, irritabilidad, etc. Posteriormente vamos a describir cada una. Ok, en cuanto a los trastornos funcionales, vamos a tener la telorrea, que es la secreción espontánea pero no fisiológica procedente del pezón. Van a existir diferentes tipos de secreciones según el aspecto macroscópico. La secreción grumosa es una secreción pegajosa y de aspecto hemorrágico. Puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres menopáusicas y en presencia de mastopatía fibroquística. La secreción purulenta se puede manifestar en los distintos tipos de mastitis. La secreción acuosa es poco frecuente y suele sugerir una lesión maligna. Las secreciones serosas, serosanguinolentas y hemorrágicas, o bien llamadas telorragias, son las más frecuentes. Y la lesión más frecuente, que es la causante, es el carcinoma. Y en caso de que se presente ese tipo de lesión, está indicada la biopsia siempre que se palpe algún nódulo. La secreción lechosa o galactorrea se va a caracterizar por una secreción bilateral y pluriorificial. Puede ir asociada a hiperprolactinemia. Posteriormente vamos a subir un video de este tema, así que no hay que darle mucho énfasis a esto ahorita. La descarga del pezón patológica es generalmente unilateral, confinada a un ducto, va a ser espontánea y comúnmente sanguínea o acuosa. También puede ser purulenta, serosa y en ocasiones asociada a masa palpable. En cuanto a trastornos inflamatorios, tenemos a la mastitis, que es una inflamación del tejido mamario, y las mastitis puerperales agudas son la forma más habitual de aparición, porque también vamos a tener las mastitis no puerperales. Pero ahorita vamos a hablar de las puerperales, en donde los gérmenes más frecuentes van a ser estafilococo dorado, los Staphylococcus epidermidis y los Streptococcus. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dolor en un cuadrante de la mama, linfagitis mamaria, cambios eritematosos, fiebre elevada y puede progresar y originar un absceso que va a requerir de drenaje quirúrgico. Vamos a realizar un diagnóstico diferencial con carcinoma inflamatorio y tratamiento va a ser una medicación sintomática. Las guías mencionan que el ibuprofeno tiene buena respuesta y si no tenemos esta opción puede ser con paracetamol y cloxacilina. La cloxacilina no las menciona el CTO, sin embargo esta tabla está en la guía de práctica clínica que nos menciona este esquema de tratamiento. Como primera opción, la amoxicilina con clavulanato y las demás medicinas, ¿ok? En caso de alergia a estas, tenemos la eritromicina como primera opción. La mastodinia es otro tipo de trastorno inflamatorio que va a ser el principal síntoma de la mastopatía fibroquística. El cuadro clínico se va a basar en dolor mamario cíclico que va a aumentar en el periodo premenstrual y se va a aliviar tras la menstruación.
La guía práctica clínica nos sugiere el uso de antiinflamatorios no esteroideos tópicos como el piroxicam o el diclofenaco al 2%. Ok, este tema es importante, recuerden, esta patología, la mastopatía fibroquística, que es una enfermedad benigna y crónica caracterizada por una alteración en la proliferación del estroma y parénquima mamario. Va a desarrollar tumores o quistes palpables. Hay que recordar que también puede que no se presente la palpabilidad, pero en este caso nos mencionan las guías que sí es común que sean palpables los quistes o tumores. Es la patología más frecuente en la premenopausia. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener dolor mamario, que suele ser premenstrual y va a mejorar con la regla, es decir, la mastodinia, que ya habíamos hablado en diapositiva anterior. El dolor suele ser bilateral. Pueden aparecer nódulos palpables o induración mamaria. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar por medio de la exploración física, por la clínica, por los antecedentes de la paciente, por técnicas de imagen como la ecografía y la mastografía. Hay que recordar que la ecografía se indica en pacientes menores a 35 años y la mastografía en mayores de 35 años. El estudio microscópico va a ser para realizar citología e histología, un estudio histopatológico. Vamos a realizar también punción, aspiración en las formas de mastopatía fibroquística de predominio nodular quístico. Es decir, si en el estudio de imagen nos sale un quiste, un fibroquiste de predominio nodular quístico, vamos a realizar la punción aspiración. En caso de duda de que sea una naturaleza benigna, vamos a realizar la biopsia para descartar algún tipo de malignidad. Esto es muy importante. En general, no requiere tratamiento este tipo de patología. Se debe explicar a la paciente la benignidad, en caso de que obviamente exista benignidad. Y los progestágenos en gel tienen buena evidencia relativamente tópica para el manejo del dolor. En cuanto a la clasificación de la mastopatía fibroquística, va a ser para determinar el riesgo de degeneración a cáncer de mama y se va a valorar la existencia de proliferación del componente epitelial y si hay atipias o no en esta proliferación. Tenemos tres tipos de mastopatía fibroquística, que va a ser la no proliferativa, que va a ser la más común, la proliferativa sin atipias en un 26% y la proliferativa con atipias en un 4%. En un cuadrado rojo lo puse porque es muy importante que el riesgo de cáncer está moderadamente aumentado en los tipos proliferativos con atipias, que son la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Aunque sea de bajo porcentaje, estos son los que corren más riesgo de convertirse en un cáncer. Y aquí les puse esta tabla que viene en el CTO, me parece muy adecuada, que nos menciona ausencia de riesgo, riesgo ligeramente aumentado, riesgo moderadamente aumentado y riesgo con marcado aumento. Bien, en ausencia de riesgo tenemos los más comunes, que sería la adenosis, de la que vamos a hablar después, ectasia ductal también y fibroadenoma. La mastitis también, los quistes también. Y en el riesgo moderadamente aumentado son los que les mencioné, que es la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Y ya el riesgo como de marcado aumento serían los carcinomas ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ, que los menciono en el tema de cáncer de mama. Ok, en cuanto a los tumores benignos de la mama, van a constituir alrededor del 20% de los casos de patología mamaria. En cuanto a tumores de contenido sólido, los más comunes que tenemos son el fibroadenoma y las lesiones papilares, y de contenido líquido los quistes y la ectasia ductal. El fibroadenoma también es un tema importante, estúdienlo con mucho detenimiento. Es el tumor benigno más frecuente de la mama entre los 15 y 35 años.
La GPC nos menciona que de los 20 a 40 años, pero pues más o menos son en esta edad. Este tumor benigno es pseudoencapsulado de tamaño entre 2 a 5 centímetros, va a ser bien delimitado del tejido mamario adyacente, va a ser móvil, esférico o ovoide, multilobulado, de consistencia dura o elástica y en algunos casos es doloroso. Es posible que aparezca en ambas mamas en un 10 a 15%. Entonces, bien, tenemos una paciente que nos llega al consultorio para hacer algún diagnóstico diferencial con cáncer de mama. Tenemos que palpar bien, que esté bien delimitado el tejido mamario, que esté móvil, que esté esférico y de consistencia dura o elástica. Bien, estas características son importantes. También es importante mencionar que es estrógeno dependiente, por lo que puede aumentar en la toma de anticonceptivos orales y en la gestación, incluso también en la lactancia. Hablemos del diagnóstico. La clínica del nódulo de características benignas se van a confirmar con las pruebas de imagen. El ultrasonido de la ecografía es la técnica de elección en mujeres jóvenes, ya se los mencioné anteriormente. El patrón ecográfico típico es la presencia de un nódulo sólido regular de bordes delimitados, ovoide e hipoecoico. Obviamente esto ya nos los van a referir en un reporte ya de ultrasonido, pero es importante saberlo. Igual en la mastografía puede presentar calcificaciones grandes, gruesas y que van a adoptar la forma típica en palomitas de maíz. Esta es la ecografía de un fibroadenoma. Y aquí les quise poner la imagen representativa de las palomitas de maíz en una mastografía, para que la recuerden bien. En cuanto al tratamiento, vamos a hacerle a la paciente un seguimiento clínico y por imagen anual en caso de que los síntomas sean muy escasos y en caso pues de que no crezca el fibroadenoma, de que no haya dolor, de que es una paciente joven, etc. La extirpación quirúrgica, ¿en qué caso se va a hacer? En tamaño mayor a 2 centímetros, que tenga un rápido crecimiento, en duda diagnóstica, en caso de que haya mucho dolor y en mujeres mayores de 35 años. Ok. El adenoma son tumores bien delimitados, no es frecuente, va a afectar a mujeres jóvenes y el tratamiento de los adenomas es quirúrgico y consiste en la extirpación completa de la lesión. Así nos viene muy escasa información en el CTO, incluso también en la guía práctica clínica. Me parece que no tiene mayor relevancia, solamente hay que recordar que afecta a mujeres jóvenes, que no es frecuente y su tratamiento es quirúrgico y va a constar en extirpación completa. El papiloma intraductal van a ser proliferaciones exofíticas de células epiteliales de los conductos galactóforos sobre el eje fibrovascular. Aquí les puse una pequeña imagen en donde representan una especie de papiloma en los conductos galactóforos. Vamos a tener dos tipos, papiloma solitario y papiloma múltiple. La causa más frecuente de descarga patológica del pezón, hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto al papiloma solitario, va a afectar a los conductos principales localizándose a 1 o 2 centímetros del pezón. Suele aparecer en mujeres premenopáusicas, cursa con telorrea, cero sanguinolenta uriorificial espontánea, sin tumor palpable. Es la causa más frecuente de telorrea. El tratamiento es quirúrgico, que va a consistir en la extirpación de la zona de localización del conducto que produce la telorragia. La guía práctica clínica nos menciona que se llama cirugía de Adair, que va a ser la resección de conductos terminales. Y es importante recordar, lo puse en mayúsculas, no se asocia a riesgo de cáncer. La papilomatosis múltiple va a afectar a varios conductos y se origina en las unidades lobulares terminales. A menudo se va a asociar a hiperplasia epitelial atípica. No es frecuente encontrar telorrea asociada. El tratamiento es la exéresis quirúrgica de una zona amplia alrededor de la lesión y el 40% se van a asociar con cáncer de mama.
Los quistes mamarios son muy frecuentes, la máxima incidencia es entre los 40 y 50 años. Habitualmente son tumoraciones indoloras. En la palpación se objetiva una forma redondeada, lisa, móvil, no adherida, sensible y a la presión se nota tensión. Entonces es importante también esas características. Al palpar la mama vamos a ver que es redondeada, va a ser lisa, móvil y no va a estar adherida. Ok, en cuanto al diagnóstico, va a ser ecográfico. Vamos a encontrar nódulos anecogénicos de límites muy precisos, morfología regular. Aquí les puse una imagen representativa que nos regala el CTO. Y la aspiración de un quiste en cuanto al tratamiento solamente va a ser necesario si es sintomático y si es visible por ultrasonido. En caso de que no, solamente hay que tener vigilancia y ya sería todo. La ectasia ductal suele aparecer en mujeres premenopáusicas y menopáusicas. Es más frecuente en mujeres fumadoras y se va a caracterizar por la dilatación de los ductos subareolares principales, dando lugar a una secreción del pezón que si se infecta puede crear absceso y fistulizar la piel. El tratamiento es quirúrgico. Aquí también les puse una pequeña imagen de unos ductos normales que son pequeños y en la ectasia ductal pues existe una dilatación de los dos ductos. Por último les puse un cuadro diferencial de todas las patologías benignas de la mama. Tenemos al papiloma intraductal, al adenoma, al fibroadenoma, a los tumores filodes y a la ectasia ductal. Bien, de esto, pues el más importante es el fibroadenoma. En cuanto a la edad, es en mujeres jóvenes, es el más frecuente antes de la menopausia. Y en cuanto a la clínica, es un tumor duro, móvil, ovoide y no doloroso. Yo les mencioné que sí puede ser doloroso, pero solamente pues depende de la paciente, ¿no? Pero entonces aquí nos menciona que pues es más frecuente que no sea doloroso, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ha llegado el fin del video. Me parece que fue un video corto, pero muy explicativo. Todo lo saqué de la guía práctica clínica de los CTO de ginecología y obstetricia. Espero que les sea de utilidad para su repaso. Y si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden dejar en los comentarios.